Bien, y nos complace tener esta mañana, que esté con nosotros esta mañana el compañero Ovidio Reyes, presidente del Banco Central de Nicaragua y coordinador nacional del Sistema de Producción, Consumo y Comercio. Ayer fue presentado el Plan de Producción 2024-2025. Él hacía una referencia al comportamiento de los rubros del año pasado. Él ha hablado de un crecimiento del 4.6% en cuanto a la producción, ¿verdad? Y luego ha desglosado por rubro. Pero también, y yo quisiera empezar por ahí, si nos permite, quisiéramos empezar por ahí, habló de 6 importantes políticas o principales políticas, ha llamado, ¿verdad?, que contemplan este plan y que le dan, digamos, forma a lo que se está haciendo, a lo que se está proyectando y a las acciones que se también desarrollarán para lograr estos objetivos. Bienvenido, Ovidio, de nuevo, te damos la bienvenida y muchas gracias por atender nuestra invitación. Sí, muchas gracias a ambos por haberme invitado a este programa. Buenos días. Efectivamente, el día de ayer presentamos el Plan Nacional de Producción, Consumo y Comercio en la Universidad Internacional de Antonio de Valdivieso, en Rivas, que además, pues, conocida por la tradición que ha tenido, lo que tuvo la Escuela de Agricultura, la Escuela Internacional de Agricultura, y bueno, una fecha importante por la celebración de San Isidro Labrador, ¿verdad? Quítale agua, que es el patrono de los agricultores. Sí. Entonces tuvimos en esta ocasión la oportunidad de compartir con productores, con profesores, estudiantes, el plan. Estuvimos ahí acompañando este evento, todas las instituciones que formamos el Sistema Nacional de Producción, Consumo y Comercio, que tiene que ver con el Ministerio de Agricultura y Ganadería, el MAC, el Instituto de Tecnología Agropecuaria, el Instituto de Protección de Sanidad Animal y Vegetal, el INETER, porque tiene que ver con los temas de meteorología, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio, también están las universidades representadas por la Universidad Nacional Agraria, del Consejo Nacional de Universidades, el Instituto, el INATEC, que es el Instituto Nacional de Tecnología. Es decir, estamos todas las instituciones que atendemos elementos productivos y el Banco Central porque vemos la economía nacional y la producción nacional. Y en conjunto trabajamos durante varios meses para elaborar este plan que consiste en definir las políticas que van a acompañar a la producción, el sistema de proyecciones y las acciones que se van a emprender desde las instituciones. Entonces, el gran objetivo de este plan es producir más. Es tan básico como eso. Es decir, hoy tenemos una producción y queremos mañana tener más producción y que sea mejor. Y que sea mejor significa calidad, y como tenemos que ver con productos de origen agropecuario, significa sanidad, ¿verdad? Animal y vegetal. Entonces es un tema relevante porque tiene que ver con el consumo de las familias. Y el objetivo es que esto se sume a el gran objetivo nacional también de mantener un crecimiento sano y sostenido para alcanzar lo que siempre se ha pretendido desde que este gobierno asumió la dirección nacional, que es reducir la pobreza y la desigualdad. Ese objetivo no puede perderse nunca y está presente en todos los planes transversales. Entonces, con ese espíritu se definieron 6 políticas. Primero, seguridad alimentaria. El objetivo acá es producir lo que nosotros consumimos. Alcanzar el 100% es la gran meta. En muchos rubros ya lo hemos superado. En frijoles está más que superada, ¿verdad? Porque hoy no solamente se produce para la producción nacional, sino que también se exporta. Arroz está aún a un 70%. Se requiere de importaciones de arroz, pero la meta es también poder lograr conseguir
la seguridad alimentaria en arroz. Maíz, producimos todo el maíz de consumo nacional. Y el maíz que se importa es para consumo animal, para ganadería, para cerdo y para las aves. Pero también el objetivo es que podamos avanzar para producir el suficiente maíz para el consumo animal. Y aquí, ¿cómo lo pretendemos lograr en el tema de seguridad alimentaria? A través de la promoción de agricultura familiar, porque realmente el pequeño productor es el que intensivamente produce estos granos. El arroz es un poco más tecnificado y de riego y requiere mayor inversión, pero la mayoría de los granos y la producción de hortalizas y frutas está en manos de miles de pequeños y medianos productores, haciéndolos también a ellos formar parte del sistema de educación que se tiene para la agricultura y aumentar las capacidades de todos los emprendimientos pequeños y grandes. La segunda política es la sanidad animal y vegetal, es el segundo gran bloque, porque como mencioné antes, necesitamos que estos productos lleguen sanos a los consumidores. Y ahí la meta es fortalecer el sistema de vigilancia sanitaria, desarrollar los laboratorios, hacer los exámenes, las inspecciones para garantizar la inocuidad y realizar programas de erradicación de plagas y enfermedades. Esa es la segunda gran política. La tercera es comercio y exportaciones, porque, bueno, uno produce, pero hay que llevar ese alimento y esa producción a la familia y al exterior. Entonces, ahí la política es fomentar la ampliación y la diversificación de la cadena nacional comercial y de la oferta exportable para que nuestros productos lleguen a los mercados objetivos y apoyar a los pequeños y medianos en este esfuerzo de exportación. Otro elemento importante que se desarrolla en el sistema tiene que ver con ciencia, investigación, indagación y tecnología. Y esto es relevante porque el grano no es solo de sembrar, cosechar, no funciona así. Realmente el grano hay que mejorarlo porque el cambio climático está presente y la semilla hay que hacerla resistente. Entonces ahí se realiza mucha investigación y se producen semillas mejoradas. De hecho, hay una gran oferta de semillas que tiene el INTA, que después de que son investigadas y que son resistentes a plagas y enfermedades y a la adaptación del cambio climático, las ponen en oferta a bancos comunitarios que luego las venden a los productores. Eso es un gran campo. Además, tiene que ver también con los temas de genética en las variedades y razas de animal vacuno, de aves, cerdos y la capícola, ¿verdad? Caprícola. Luego, otra política que se incorporó es la educación técnica y universitaria en el campo. Desde el CNU y el INATEC se vienen realizando miles de capacitaciones a productores en todo lo que tiene que ver con su desarrollo personal, pero también en medios de producción, en métodos de producción, tratamiento de cosecha, almacenamiento y también implementación de tecnología. Y aquí la idea pues es diseminar esto a través de muchas redes que hay a nivel municipal para la capacitación de los productores que deseen mejorar sus capacidades a través de este esfuerzo educativo. Y la sexta política es la protección frente al cambio climático. El año pasado pues, fue una muestra de lo que el cambio climático nos puede hacer. El niño estuvo fuerte, no fue un niño, a pesar que se habló de niño moderado, pero realmente las lluvias afectaron. Y algo adicional que nos decían y explicaban los compañeros INETER es que hubo mucho sol y eso afectó, ¿verdad?, los granos. Entonces hay que desarrollar una política para que aumenten las capacidades de los productores de poder su cultivo adaptarlo a las nuevas condiciones climáticas. Y por el otro lado, pues para
asegurar la sostenibilidad ambiental y económica de toda la producción nacional. Esas son las 6 políticas que se establecieron dentro del plan y sobre la cual van a girar todos los siguientes planes que se van a implementar durante este año hasta abril del próximo año, porque el plan va de mayo de 2024 hasta abril de 2025. Compañero Ovidio, ¿qué cantidad de familias productoras van a estar involucradas en estas proyecciones que tiene que ver con el cultivo de la tierra? Y para este año, ¿cuáles son las estimaciones de crecimiento? Sí, nosotros hemos en las acciones desarrollado todo un plan intensivo, ¿verdad? Bastante comprensivo, que voy a mencionarlo, ¿verdad? Para que tengamos una idea de la magnitud, de la atención que se va a hacer con todos los sectores. Por ejemplo, en el MEFCA se estaba esperando atender a 35,000 familias productoras de grano, en arroz, frijol, ajonjolí, maíz y sorgo. A 15,000 familias productoras de granos preciosos, esto es café y cacao, ¿verdad? O sea, eso ya está planificado durante todo el ciclo, cómo va a ocurrir. A 10,000 familias en cultivos de bambú, marango y árboles genéticos. A 5,000 familias en temas de flora y fauna. A 10,000 familias para mejorar el rendimiento de producción porcina, atender no solamente los temas de las granjas, sino también de los pequeños emprendimientos. 10,000 familias se van a atender para el desarrollo de ganadería bovina. 4,000 familias para la producción de peces en estanque, porque hay zonas en las que tal vez la agricultura no es el fuerte, pero esta alternativa de cultivo de peces sí está representando a la pequeña escala una salida en producción y en alimentación, y a 16,500 protagonistas de la pequeña y mediana industria artesanal. Eso es solo desde el MEFCA. Y desde ahí atender a 1,000 bancos de semillas, que es lo que yo explicaba. Se producen las semillas del INTA, se entrega esa semilla tecnificada al banco de semillas y luego ya la venden a los productores. De igual manera, en el INTA, como les mencionaba, hay 48,789 quintales de semilla de alta calidad que se van a elaborar y que se van a distribuir a 1,600 bancos comunitarios, ¿verdad? En lo concreto. Y luego el INPESCA va a acompañar a 450 familias en el litoral pacífico y el Caribe con asistencia técnica, bonos tecnológicos para la producción y la entrega de alevines, de tilapia, ¿verdad? Para que ellos puedan desarrollar sus capacidades. El IPSA, por ejemplo, va a realizar visitas de control de plaga a 39,360 explotaciones pecuarias, 1,572 fincas cafetaleras, 1,612 fincas cacaoteras y 4,409 fincas de granos básicos. Y luego a realizar 30,652 inspecciones sanitarias y fitosanitarias de origen vegetal, el seguimiento a 12,540 establecimientos que están registrados en el sistema de trazabilidad. Esto es el sistema que garantiza que desde el origen de la producción haya una continuidad al producto final, en este caso llámese carne o llámese en otros productos, que garantice que va la inocuidad en toda la cadena para que pueda tener y pasar las inspecciones tanto para consumo como para exportación. Además, estas inspecciones a 17,366 procesadores de origen agropecuario, acuícola y pesquero. Bueno, y ahí van más, ¿verdad? O sea, realmente el plan es bastante comprensivo y preciso en cuanto a las acciones que cada una de las instituciones va a realizar. Por ejemplo, el INATEC tiene previsto, junto con la UNA, la Universidad Nacional Agraria, ¿verdad? Capacitar a 7,281 estudiantes en 13 carreras técnicas, a 23,000 protagonistas del programa Vocación Productiva para el Trabajo y la Vida, a 17,081 protagonistas en agroindustrialización y valor agregado a la producción, y a 9,054 productores en rubros de granos básicos, hortalizas, café, cacao, bovinos, ovinos, caprinos, aves y cerdo.
O sea, todo eso está bien programado dentro del plan y las capacitaciones se van a realizar tanto algunas presenciales y otras en línea, como ya ocurre en la red que hay de capacitación en todos los municipios. Y bueno, el Marena con la campaña de reforestación, el INAFOR va a reforestar 19.000 hectáreas y tiene la meta de producción de 19 millones de plantas para trabajar en esta gran tarea de reforestación, pues, que es una manera de mitigar los efectos del cambio climático. Entre algunas, ¿verdad? No las menciono todas porque no. Hay mucho más acciones. Mencionaba que habían, digamos, hay proyecciones de crecimiento en todos los rubros, en unos más que en otros, sí, obviamente, ¿no? Y esto también estaba ligado al hecho de que también se refirió ayer usted al tema del clima, ¿verdad? Y a las amenazas que representan o a las situaciones que se pueden presentar. El año pasado usted decía que el niño pues causó algunos problemas en cuanto a la producción, pero fueron compensados con el aspecto del precio, con una parte del precio. Usted dice que el pronóstico de los especialistas, ¿verdad? Porque esto y cada vez es menos preciso, porque el clima, las complicaciones que tiene el clima producto de la acción del hombre, la mala acción del hombre, pero se supone que tendremos un buen invierno, ¿no? Eso hace que esas proyecciones se mantengan. Pero ¿cuáles son las amenazas que podrían existir, Ovidio, alrededor de estas proyecciones? Sí. Y estaba usted diciendo que esperaba buenos precios, pues, porque hay buenos precios, ¿no? Sí, efectivamente, el año pasado las lluvias, que fueron menores que las registradas históricamente, afectaron los rendimientos agrícolas. Y no solo la lluvia, sino que por el cambio climático, el sol, hubo mucho sol. Y mucho sol afecta la calidad de la producción, por lo menos de una región tropical como es la nuestra, ¿verdad? Cuando hay lluvia, llueve y hay sombra y se produce. En este caso llovió menos y hubo mucho sol. Ambos factores tuvieron su incidencia. Lo que vimos nosotros es que en el sector agrícola se redujo la actividad económica en 3.8%. En el sector agrícola, en volumen. Pero nuestro país está interconectado con el mercado mundial y los precios mundiales se reflejan también en los precios internos. Eso ha sido una realidad más manifiesta, incluso después de la pandemia, en que los precios internacionales pues están afectando los precios nacionales, tanto de la cadena comercial como de bienes alimenticios. También los insumos, ¿verdad? Los insumos subieron de precio. Pero bueno, lo cierto es que el café tiene excelentes precios, la carne bovina tiene excelentes precios, el frijol tiene excelentes precios y si el frijol en el exterior sube, pues aquí también a lo interno va a subir porque la demanda internacional es muy buena y pasa con todos los productos que nosotros exportamos. El cacao, por ejemplo, en este momento tiene unos precios espectaculares, ¿verdad? Muy buenos, por encima de los $10.000. Son precios que antes no existían y que, bueno, para el productor es un aliciente, ¿no? ¿Y qué ocurrió el año pasado entonces? Que como los precios estuvieron muy buenos, la pérdida que hubo o la disminución de la producción compensó el ingreso porque el precio estaba bien. Y entonces lo balanceó, pues, y eso pues no afectó mucho, incluso el consumo nacional, porque cuando nosotros medimos el consumo por la actividad económica está creciendo un 7%. Eso significa que también hubo un componente importado que contribuyó al consumo. Y eso lo vimos en algunos rubros, ¿verdad? De manera importante. Pero así como existieron rubros en descenso, también se produjeron rubros que crecieron. Un ejemplo es el pollo. El pollo crece y crece y crece, no para de crecer el pollo, a pesar de todo. Y a pesar incluso que el precio del insumo de maíz amarillo subió, el pollo siguió creciendo. Eso es como un ejemplo. Entonces, como el clima tiene que ver, entonces de hecho las producciones agrícolas están ancladas a la lluvia. O sea, si hay lluvia, porque no tenemos un sistema nacional de riego, ¿no es cierto? Son ciertos rubros los que tienen riego. Las lluvias son las que determinan la agricultura. Y el INETER nos ha informado, él hizo un reporte nacional
¿verdad?, de que este año pues va a haber una regularización de las lluvias y además ha aumentado la perspectiva de tormenta, que tiene su cáliz de arena. O sea, de hecho, históricamente la región tropical se ha favorecido de las tormentas porque distribuye el agua en el planeta y a nosotros nos beneficia porque llueve, pero también tiene sus afectaciones, ¿verdad?, serias bajo determinadas circunstancias. Entonces ellos están esperando más tormentas, más una temporada ciclónica y de huracanes un poco más alta que en lo anterior, pero el índice de precipitaciones, que es el que nosotros tomamos en cuenta, es mayor y por lo tanto las metas de producción van a ser mayores. Entonces, en general, esperamos, por ejemplo, un crecimiento del 4%. Bueno, aparte de reponer la pérdida del año anterior, ¿verdad? Y algo razonable de crecimiento debido a las mejores lluvias. En particular, por ejemplo, y riego. Bueno, ya te mencioné uno, el riego de los huracanes. Es bueno y es malo. O sea, él redistribuye el agua, hace que llueva. Si él pasa de largo, nos deja agua. Pues si nos golpea, nos afecta, ¿verdad? Pero ese es un riesgo de que las tormentas puedan afectar. No vemos nosotros un riesgo en los precios, de que de pronto podamos pensar es que van a caer los precios. No lo vemos, porque estos han tenido una constante tendencia a mejora. Y más bien eso es un aliciente para el exportador. El consumidor, pues, si el ingreso nacional aumenta, podrá confrontar los mayores precios. Y no vemos que eso esté ocurriendo hasta ahora. Y por el otro lado, pues, están los riesgos propios de que los materiales o los insumos de la producción se nos encarezcan más, ¿verdad? Esos son los dos más fuertes que nosotros podríamos reflejar en este momento. Luego, pasando ya a lo que es la producción como tal, ¿verdad?, a las metas. Te voy a mencionar las principales, los rubros más gruesos, porque realmente hicimos un ejercicio bastante comprensivo de ir a todos los productos. Sin embargo, son algunos productos los que dominan, ¿verdad?, la producción, sin menospreciar a los de menor cuantía. Por ejemplo, en arroz, porque el tema es seguridad alimentaria. Nosotros descomponemos la producción en tres grandes bloques, ¿verdad? Producción para seguridad alimentaria, lo que llamamos gran producción y la producción para la exportación. Entonces, para seguridad alimentaria, que ahí están miles de pequeños y medianos productores, está el arroz. Estamos esperando nosotros 6.3 millones de quintales de producción de arroz. Esto representa un crecimiento del 4%. El frijol, 4.3 millones de quintales, un crecimiento del 10%. Requerimos menos para el consumo nacional. De hecho, estos 4.3 millones de quintales ya incorporan los casi 2 millones de quintales que se están exportando, ¿verdad? En maíz, 8.2 millones de quintales, un crecimiento del 5%. Luego, en tubérculos, pues, hay una buena cantidad en hortalizas y frutas. Al igual que en la producción familiar y de pequeña escala. Ya en lo que corresponde a la gran producción, ¿verdad?, en agricultura, por ejemplo, el café, que es grande y es pequeño, ¿verdad? Hay muchas fincas, no está concentrada la producción. Estaríamos esperando 3.3 millones de quintales de café, es un crecimiento de un 4%. El año pasado, el café se vio afectado por el retraso de la entrada del invierno, la extensión, y también se vio afectado, pues, por el cambio climático, las menores lluvias. Y se produjo alrededor de 3.1 millones de quintales de café. Sin embargo, como veremos más adelante, las exportaciones fueron espectaculares, es lo que menciono yo, ¿no? Baja de rendimiento, pero mejora de precio. Maní, esperaríamos 4.7 millones de quintales, un 3.5%. El ajonjolí, 39 millones de quintales, un crecimiento del 6.9%. Y los plátanos, esta cifra es interesante, 1.067 millones de unidades. O sea, el plátano ha venido en constante expansión también. Se ha convertido en un buen negocio en la agricultura, el plátano, y ese requiere de agua. Y como estamos nosotros en las proyecciones incorporando este componente de mayores lluvias, entonces es lógico que
tengamos mayor producción de plátano, un 3% mayor. Luego, en lo que es ganadería, tenemos previsto estimar un crecimiento del hato del 0.5%, estaríamos alcanzando 5.86 millones de cabezas. Estamos casi 1 a 1, un nicaragüense casi, ¿verdad? Un nicaragüense por una cabeza de ganado por cada nicaragüense. Y es un excelente indicador en un país, ¿verdad? Porque significa que sí hay capacidad y potencial. Se espera una matanza de 765,000 reses, un crecimiento del 1.7%, una producción de carne de 343 millones de libras, esto es un crecimiento del 2.2%, una producción de leche de 384 millones de galones, para un crecimiento del 2.7%, que este monto es tan grande, ¿verdad?, que se procesa una gran mayoría y se va como exportaciones de queso. Y así estaríamos esperando una producción de 214 millones de libras de queso, es decir, un 2.1% superior. Luego en la porcicultura, una matanza de 313,000 cerdos, un crecimiento del 6.4%, y producción de carne de cerdo de 34.2 millones de libras, para un crecimiento de 4.3%. En la avicultura, como te mencioné, está bien en constante crecimiento. Es un bien que altamente demandado y consumido por la población bajo sus diversas formas. Esperaríamos una matanza de 73.7 millones de aves, un crecimiento del 4,5%. Carne de pollo, una producción de 374.4 millones de libras, esto da un crecimiento del 4%. En huevos de granja, una producción de 57.7 millones de docenas, crecimiento del 2.1%. Y en huevos de campo, 29.2 millones de docenas, para un crecimiento del 2%. Y por último, la pesca y acuicultura. La pesca desde el año pasado ha tenido dificultades en un rubro, el camarón, que domina la producción de pesca. El precio del camarón es quizás el único que ha estado ahí estancado y hacia la baja. Y eso ha afectado la producción camaronera. Entonces, en camarón de cultivo tenemos una perspectiva de producir 25.3 millones de libras, 40% menor. El año pasado incluso la baja fue fuerte. Pues esperamos que esto continúe, ¿verdad? Que por eso es que queremos ser realistas en este plan y con base a lo que estamos observando, hacer nuestras estimaciones. Sin embargo, la langosta esperamos que se produzcan 8.4 millones de libras, es decir, un 4% mayor. Y los peces que crezcan en 42.5 millones de libras, ¿verdad? La captura de peces, esto es un 5.5% mayor. Y luego otros recursos pesqueros por 86.1 millones de libras, por un crecimiento del 2%. Sin embargo, como el camarón de cultivo y el camarón costero también, que esperamos 1.9 millones de libras, un 31% menor, como estos dos, el de cultivo y el costero, representan el grueso, ¿verdad?, de ingresos, pues lo que esperamos es una baja en la pesca para este año. Se repite el fenómeno del año pasado. En conclusión, pues si todo esto lo agregamos, ¿verdad? Antes de ir a la conclusión, viendo ahora el componente de exportaciones, ¿verdad? En las exportaciones nosotros estaríamos esperando 3.021 millones de dólares de ingresos por exportaciones agropecuarias, solo por las agropecuarias. El país produce o genera más o menos unos 8.000 millones de dólares. Bueno, el sector agropecuario sería 3.021.9 millones. El sector agrícola esperaríamos 1.502 millones, 4% de crecimiento, 4.3% de crecimiento de las exportaciones. En el sector pecuario, 2.9 millones y en la industria agropecuaria, 1.288.6 millones, es decir, un 6% de crecimiento. Y la pesca y acuicultura generaría 228 millones de dólares, 16% menor. Todo eso es lo que suma, ¿verdad?, los 3.000 millones de dólares de exportaciones. Y cuando ya obtenemos el consolidado y vemos la actividad económica que va a generar el sector agrícola,
porque claro, es bien difícil sumar todos estos productos porque son de magnitudes diferentes, ¿no? Carne, de grano y el resto de bienes. Pero hay métodos para medir la actividad económica, ¿verdad? Es decir, cómo evolucionan todas estas bajo determinados parámetros. Entonces, midiendo la actividad económica de este sector, ¿qué es lo que obtenemos nosotros? Bueno, que el sector agrícola va a crecer un 4.6%. Eso es lo que tenemos en la estimación de la actividad económica y del Producto Interno Bruto. Principalmente por estos cambios que se están observando en granos básicos, en el tabaco, en el ajonjolí, el cacao, el café y el maní. Luego el sector pecuario crecería 2.8%, que tiene que ver con la ganadería, ¿verdad? Y en toda su forma. Allí, tanto en la producción avícola como en la producción de leche cruda. La industria conexa al sector agropecuario va a crecer en 2.6%, y la pesca y acuicultura es la que va a crecer un 12.5%. Pero en el agregado vamos en crecimiento y vemos buenas perspectivas. Ya mencionamos los riesgos. Sin embargo, creemos que con todo el esfuerzo que se va a realizar de las acciones que mencionamos y las políticas que se están implementando, vamos a obtener también un buen resultado en el ciclo 24-25. Todo es que no aparezca un imponderable de esos que de pronto afectan no solamente a nuestro país, sino también a nivel mundial, ¿verdad? Compañero Ovidio, de acuerdo a ese plan presentado ayer, se habla de capacitaciones para las MIPYMES, de igual manera, algunas empresas, más de 130 empresas con potencial exportador que se van a estar capacitando. ¿Cuáles son esos elementos que debemos de mejorar para lograr ese objetivo? Miren, ahí hay muchas cosas, ¿verdad? Sin embargo, en las capacitaciones se está haciendo énfasis en métodos de producción, tecnologías y en la sanidad animal y vegetal. Eso para nosotros es clave. Es decir, primero, tecnología, ¿verdad? Bueno, primero métodos de producción. A veces la manera en cómo cambiar los cultivos con los mismos recursos, a veces no requiere mucha inversión. Método de producción, es decir, hacer bien la faena de preparación de los cultivos, las limpiezas a tiempo, los cambios de cultivo. La tierra se beneficia mucho de alternación, de alternar entre cultivos. Las sombras que deben tener determinados cultivos, los métodos que hay que utilizar, por ejemplo, para atacar las plagas. Todos estos elementos se desarrollan en estas capacitaciones. Entonces, lo primero son los métodos de producción. Lo segundo son las tecnologías, ¿verdad? Hoy por hoy el campo se ha tecnificado. Los cerdos, por ejemplo, de hoy, que la gente ahora busca, no son los mismos cerdos de antes. O sea, son cerdos que tienen desarrollo más rápido, tienen cambios genéticos y que ahora la gente los busca. Entonces ahí se capacita de cómo, con la crianza, con el cuidado, con la sanidad de estos animales. Y luego las semillas, ya uno no puede tomar cualquier semilla. Hay que buscar una semilla que sea más rentable, en el sentido que tenga más productividad y pueda atacar plagas y enfermedades. Entonces, se realiza mucha capacitación en tecnología. La tecnología, no obstante, requiere más inversión, ¿verdad? Requiere su inversión. Requiere su inversión porque hay que comprar esa semilla, hay que comprar todos los materiales que tiene que llevar de cuidado, de abono, de aplicación de insecticidas y demás. Y algunas requieren incluso de construcciones menores para que puedan generar los rendimientos esperados, ¿verdad? Y luego también, como mencioné, están las capacitaciones propiamente tal del talento humano, ¿verdad? De la formación de técnicos, veterinarios, especialistas en inseminación, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son los elementos que nosotros, también incluso se dan clases de finanzas agropecuarias, para que las personas lleven sus registros y puedan, también medir bien sus cosechas, tanto desde el punto de vista del producido como la rentabilidad que les produce la actividad. Bueno, muchas gracias, Ovidio. Gracias por habernos acompañado esta mañana y gracias por habernos informado e informarle a nuestro público, ¿verdad?, de todas las proyecciones y lo que se espera
para este ciclo productivo 2024. Gracias a ustedes. 2025. Vamos a ir a una pausa. No se vayan, ya volvemos.